O Partido Popular vende sumarse ás voces críticas que denunciaban a retirada de fondos da Sala de Iconografía Contemporánea do Museo Valle Inclán para a montaxe da exposición Marea Fotográfica. Nos parece una auténtica falta de consideración con la institución más importante cultural que tenemos en nuestro municipio, que es el Museo Valle Inclán, una institución que ha conseguido un renombre a nivel nacional gracias al trabajo y esfuerzo de las distintas corporaciones y sobre todo de las personas que han trabajado en ella y de su director, y que ese trabajo que ha conseguido que haya artistas de distinta índole implicados que han contribuido de forma desinteresada a ceder e incluso a regalar bienes patrimoniales únicos y singulares relacionados con don Ramón Marella de Valle Inclán, no se tenga en consideración para realizar una exposición que ya mismo por su temática lo lógico es que estuviera en la Casa Mariñeira, ya que es un tema marinero, y sobre todo lo que nos parece más grave todavía es que esa retirada de esos bienes y sobre todo cuadros y fotografías se haya realizado sin la supervisión de nadie que sepa lo que hay que hacer y sin ninguna garantía técnica de su manipulación. Neste punto denuncian que algúns dos cadros retirados, como os de Domingo Regueira, permanecen na entrada do auditorio do museo, apoiados no chan, co risco de que sufran algún dano. Los mismos cuadros cedidos por Domingo Regueira están en el suelo en un pasillo vulnerables a que cualquier persona tropiece, a que alguien los agreda y sobre todo que, oye, de forma fortuita sufren un percance. Y esto es como tratamos realmente la generosidad de las personas, de los artistas que contribuyen al patrimonio y el buen nombre de nuestro museo, creo que denota la falta de responsabilidad y de carecer de política de la concejala de Cultura. Entendemos que debe asumir su responsabilidad y lo mínimo que debe hacer es dimitir de su cargo porque no ha sabido estar a la altura, ni siquiera saber realmente la categoría o lo que se puede hacer en un museo y además faltándole incluso pues a la dignidad y sobre todo al patrimonio importante que tenemos en nuestro municipio. De non dimitir, piden ao alcalde que cese a concelleira de Cultura das súas funcións por poñer en risco a principal institución cultural do municipio.